Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. De nuevo juntos. Nos vamos acostumbrando, supongo que os pasará igual que a mí, nos vamos acostumbrando a estos encuentros espirituales, sin saludarnos, sin abrazarnos, pero sabemos perfectamente que Dios está en medio de nosotros. Por lo tanto, empezamos este programa de hoy, invitando a todos a que el Espíritu de Dios esté
en medio de nosotros. Vamos a abrir la Biblia, como cada día hacemos, vamos a abrirla para conocer esas noticias que nos han llegado a través del Evangelio de Marcos y que van a ser, pues, la guía, como cada día, de nuestra reflexión espiritual. La Iglesia en casa, una nueva forma de entender nuestra espiritualidad. Nos encontramos, como bien sabéis, en el Evangelio de Marcos, en esos años que transcurren desde el bautismo de Jesús hasta su muerte, donde Marcos, un especialista en sintetizar las noticias de la vida de Jesús para la cultura romana, llega hasta nosotros a través de los textos inspirados que quedaron en la palabra de Dios. Jesús, resumiendo su ministerio, lo desarrolló en 3 grandes áreas: enseñaba, anunciaba, sanaba. Y hoy vamos a ver una noticia que tiene que ver con la enseñanza de Jesús a sus discípulos y una segunda noticia que tiene que ver con la sanación de Jesús para algunas personas que estaban pasando por verdaderas situaciones difíciles. Si miramos el mapa, me gustaría que pudiésemos mirar y observar que en el texto que vamos a leer hoy, Marcos nos dice que la fama de Jesús se extendió desde Fenicia al norte, a Idumea en el sur, más allá del Jordán, a Decápolis, Perea, y que ciudades tan distantes como Tiro, de Betania o Jerusalén eran el recorrido a donde había llegado la fama, el prestigio de ese maestro joven que predicaba como nadie y que tenía la capacidad de resolver los problemas reales del fin del ser humano. Porque, ¿sabéis? La religión de aquella época solamente resolvía los problemas que se generaban en la mente de los padres y en la mente de los intérpretes de la ley, pero no tenían resultado, no tenían la capacidad de resolver los problemas del ser humano en el día a día. Por eso, en este momento vamos a ver 2 noticias. Una que tiene que ver con los discípulos y otra que tiene que ver con las sanaciones. Jesús como maestro, Jesús como médico, como sanador. Nos dice el capítulo 3, versículo 7 del Evangelio de Marcos: pero Jesús juntó a sus discípulos y se retiró en dirección hacia el lago. Estamos todavía en el norte, estamos todavía en Galilea, según el itinerario en el Evangelio que estamos leyendo. Y fijaos, nos dice: una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, más allá del Jordán, de las cercanías de Tiro y de Sidón, una muchedumbre enorme que se había ido enterando de lo que Jesús había hecho y acudió a él. Jesús estaba rodeado de gente por lo que hacía, por lo que enseñaba, y no por imposiciones sociales, culturales o religiosas, como hacían los maestros de la época. Y finalmente, en el versículo 9, versículo 10 dice: Él encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca. No fuese que toda aquella multitud lo atropellara, pues como había curado a tantos, todos los que sufrían de algo se le echaba encima para tocarlo. ¿Sabéis? Hemos comentado ya en la serie que Israel en aquella época era una nación que no había desarrollado prácticamente nada la sanidad humana. Sus leyes protegían más al patrimonio y a los recursos económicos de la época que al ser humano. Ahora, ese maestro joven, nuevo, con una dialéctica extraordinaria y una forma de pensar totalmente diferente, tiene la capacidad de llegar
hasta la enfermedad del ser humano y restaurar social y religiosamente a todos aquellos enfermos descartados por la teología y la religión de su época. E incluso hasta los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Esta expresión no es la primera vez que aparece en el libro, apareció ya, y los otros evangelistas lo comentan exactamente igual. Cuando Jesús salió del agua, después de su bautismo, hubo una declaración celestial en el cual dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y esos espíritus inmundos, es decir, espíritus que vienen del maligno para cauterizar la mente y la vida del ser humano, reconocen públicamente al verlo que quien viene es el Hijo de Dios. Y sabéis, hay un contraste muy importante en los evangelios. La religión oficial nunca lo reconoció como Hijo de Dios, sino como un impostor. Sin embargo, los enemigos de Dios, los que intentan que el ser humano se hunda en la enfermedad, en una religión falsa, en una religión que no les daba la solución a su vida, reconocen claramente que el que llega a ellos es el Hijo de Dios, un testimonio del enemigo, pero que viene a formar parte de este precioso mensaje en este día. Y finalmente, terminamos esta pequeña sección, pero él les prohibía severamente que los hicieran público. Es decir, Jesús todavía necesitaba darle forma a su ministerio, todavía necesitaba seguir mostrando el reino de Dios antes de que hubiese un posicionamiento de la religión de la época en contra suya. Una segunda noticia, la noticia sobre los 12 discípulos, los 12 embajadores del gran maestro de Galilea. El texto tiene dos pequeñas secciones, pero muy, muy, muy interesantes. La primera, mientras subía a la montaña, recordáis que les había dicho que preparasen una barca por si tenía que salir, porque la gente no le dejaba circular. Jesús se dirigió hacia la montaña y fue llamando a los que él tenía pensado y se reunieron con él. ¿Sabéis? La palabra que tenéis aquí marcada, a mí me resulta realmente espectacular. Todos eran judíos. Conocían al Dios de Israel. Conocían la relación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. Conocían los prodigios que Dios había hecho con su pueblo. Pero había llegado, tras el cumplimiento del tiempo, la época del Mesías. Por eso Jesús les llama para que le sigan, les llama para que empiecen una nueva dimensión como pueblo de Dios hasta ese momento. Los llama, un llamado especial. Designó a los 12 para que estuviesen a su lado y para enviarlos a predicar. ¿Sabéis? Este detalle es muy de Marcos. Para que los 12 estuviesen a su lado. Para que fuesen el soporte de Jesús en los momentos de dificultad. Pero para que él pudiese ser el soporte de ellos en los momentos que pasarían en el ministerio del Maestro, momentos complicados. Y también para convertirlos en predicadores, para convertirlos en aquellos que anuncian el ministerio del Maestro. Les autorizó y los preparó para expulsar demonios. Así constituyó
a los 12 y nos da el nombre. Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro, uno de los grandes personajes que aparecerán a lo largo del ministerio de Jesús. Santiago, Zebedeo y su hermano Juan, a quien puso por sobrenombre los truenos, tal vez porque tenían un carácter muy tranquilo y muy reconciliador. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. ¿Sabéis? Marcos no hace diferencias ni tan siquiera con Judas. Hay otros evangelios que nos dicen que se propuso él, pero la idea fundamental de este evangelio es que Jesús elige, llama a estos discípulos para que fuesen su apoyo en el camino y para que fuesen el apoyo para otros, cuando anunciando las buenas nuevas del reino trajeran la paz, paz espiritual, paz social y paz inclusive en las tormentosas vidas de muchos de ellos, porque el espíritu maligno no les dejaba vivir en paz. Dos noticias que nos ha dado Marcos con respecto al ministerio de Jesús. Si tú y yo hubiésemos estado allí con Jesús, ¿hubiésemos estado a su lado? ¿Nos hubiésemos comprometido a ir a anunciar a otros lo que habíamos visto? Sabéis, Jesús no les envió a predicar teoría. Jesús les envió a predicar, a comunicar lo que estaban viendo cada día en la obra de Jesús. Y tú y yo somos discípulos de Jesús. Y estamos llamados a comunicar a los demás lo que Jesús hace en nuestra vida cada día. Te invito a reflexionar, a que te sientas parte de ese proyecto de Dios, que te sientas parte de esos discípulos que estando al lado de Jesús hoy, a través de la fe, podemos compartir lo que Dios ha hecho por nosotros hasta este momento. Por eso te invito a la oración. Acabamos nuestra reflexión alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos. Siento, Señor, un privilegio poder estar con mis hermanos en estos momentos de dificultad. Pero somos, Señor, creyentes en ti. Somos testigos de lo que tú has hecho por nosotros en nuestra vida. Y tenemos un compromiso, Señor, social, de poder llevar a los demás lo que tú has hecho con nosotros. Tu evangelio, Señor, no son hipótesis, tu evangelio son pruebas de lo que hiciste en la tierra, de lo que estás haciendo por nosotros y de lo que vas a seguir haciendo hasta tu venida y por toda la eternidad. Señor, ojalá que todos nosotros nos sintamos discípulos tuyos, con el ansia de compartir con los demás lo que es nuestra vida junto a ti. Gracias por este hermoso día. En tus manos ponemos nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro descanso y queremos seguir caminando juntos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues será hasta el próximo programa. Que el Señor os bendiga, que el Señor os ayude, que el Señor nos dé la capacidad para poder seguir caminando juntos. Y no olvides, sigue quedándote en casa, que es lo que podemos hacer por ayudar a resolver el problema de la enfermedad. Nos vemos en el próximo programa. Ahí estaremos mañana.